Con este título no sé si estamos bien o no estamos bien. Si es que ese es el título o si hay que cambiarle tal vez a otro. No, sí, sí es ese mismo. Ya. Entonces hemos manejado las diapositivas con muy poco texto para que ustedes se puedan explayar y si se equivocan, su profesor no les pueda decir nada, ¿no? Cualquier cosa pueden recuperarse de nuevo volviendo a explicar si es que alguna cosa por ahí, si es que ya está algo escrito y ustedes no dijeron exactamente igual, les puede hacer problema. Entonces, empezamos hablando, ¿no? De qué es la regla de Hospital, que principalmente está utilizada para determinar o resolver límites, ¿no? Pero no necesariamente, ¿sí? La regla de L-Hospital también se aplica dentro de lo que tiene que ver a ecuaciones diferenciales y a integrales definidas, ¿no? Principalmente a las integrales definidas, ya que en estas, que hace la regla de Hospital es la derivación, dividiéndola en dos partes, ¿no es cierto? La regla de L-Hospital lo que se encarga es de dividir los términos en un numerador y un denominador, los cuales principalmente se van a proceder a derivar independientemente. Después de esto, al obtener la primera derivada es lo que vamos a obtener como tal ya el límite, ¿no? Esto nos sirve mucho cuando trabajamos con integrales definidas, como les decía, porque las integrales definidas funcionan o fungen en cierta parte como los límites, ¿sí? Entonces, por eso todavía nos sirve hasta ese punto, ¿no? Continuando un poco con la definición que nosotros les hemos puesto, eh, ¿para qué sirven los límites o en qué ayuda la regla de L-Hospital en los límites? Tiene que ver con encontrar o comprobar el límite de una función, de una ecuación, puede ser una ecuación diferencial incluso, o puede ser una derivada directamente, ¿no? Entonces, estos valores pueden estar indeterminados, como en el caso que podemos ver aquí, que puede ser una letra eh, no definida, como es la exponencial, ¿no? O valores directamente indeterminados, como el cero, que no toman ni parte de ser positivo ni parte de ser negativo, ¿no? O términos exponenciales, también volviéndoles a mencionar el número de Euler o el exponencial, la letra E, elevada a cualquier exponente, ¿no? A eso nos referimos que con la indeterminación, ¿no? Entonces, ¿para qué principalmente se aplica? Como les digo, es para la solución de estos de aquí. Se aplica para poder resolver este tipo de determinaciones, ¿no? Sabemos que matemáticamente no existe un cero dividido para algo, no existe, ¿no es cierto? Matemáticamente es imposible. Y dividir el infinito para un infinito tampoco nos permite, matemáticamente tampoco es posible realizarlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que se han asociado propiedades en este tipo de casos de indeterminaciones en las que se puede resolver y poder concluir al final un límite, ¿no? A menos de que el límite no se pueda resolver por esta regla, saldrá como que es imposible de resolver. Pero hay que tener en cuenta que la regla de L-Hospital es un paso previo que nos ayuda a disminuir o a reducir la complejidad de la ecuación a lo más simple y posterior a esto lo único que hacemos es reemplazar los valores, ¿no? Es decir, X tiende a cierto valor o Y tiende a cierto valor, como vamos a ver un poquito más abajo. Entonces, aquí ustedes pueden explicar un poco más o explayarse más hablando de que eh, si un valor, si X tiende a cero, ustedes, por ejemplo, no sé si se me va a habilitar aquí creo que no me va a dejar.
Bueno, vamos a ver un poco más acá abajo para explicarles un poquito y de ahí nos regresamos. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este ejemplo que les hemos puesto, x tiende al infinito. Si ustedes aquí realizaran el reemplazo directo, como pueden ver aquí en este ejercicio, que era parte de los que se resolvieron, el límite directamente al aplicarse a la x, ¿no es cierto? Reemplazando la x por el infinito, sabemos que si hacemos una derivación, nos va a quedar 1 y ese 1 por el infinito va a ser 0. Y si aplicamos la derivación para el logaritmo, de igual forma nos va a quedar 0, ¿no? Entonces, como pueden ver, si se aplicara L'Hopital, en este caso, aplicando las derivadas, no se podría resolver, ¿no? Esa era una de las conclusiones que se llegaba acá. Pero por el método de sustitución directa, en cambio, sí, directamente reemplazando por en vez de la x, solo nos queda el infinito y vuelta reemplazando por el logaritmo, ya nos queda solamente el infinito, ¿no? Sabe, hay una propiedad dentro de los límites que dice que una anomalía o entre infinitos tiende a conservarse como un infinito positivo. Entonces, en este tipo de límites encontramos la limitación, ¿no? De L'Hopital. Sin embargo, más acá abajito, se perdió. A ver, denme un segundito, no sé qué pasó aquí. Denme un segundito. Se borraron las dos. A ver, cerramos esto, vemos esto. A ver si es que me pueden permitir, chicos, compartir la pantalla. De nuevo. Ya, ¿cómo le ayudo? Porque no me aparece nada. A ver, o si no, déjeme le envío las diapos y usted me comparte ya. Y de ahí me da. O en mi nombre, usted pone aquí participantes y en mi nombre le va a salir. O bueno, ahorita yo le estoy reclamando el rol de anfitrión. Eso, ya me puso. Chévere. Ay, 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 ay. A ver, no sé si me deja. Ahí ya me apareció. Ya, entonces, bueno, terminando esto, ¿no? Principalmente el L'Hopital, para poder aplicar, tienen que saber muy bien derivar, ¿no? Para que directamente puedan saber si es posible aplicar esta ley. Porque ustedes pueden derivar, claro, y al final les va a salir un número, o sea, no va a poder ser matemáticamente resuelto, ¿no? Tendrían que irse por otro planteamiento. Entonces, aquí en una de las técnicas o una acotación que ustedes pueden hacer es directamente hablar de que la regla de L'Hopital puede aplicarse varias veces. Por eso les mencionaba lo de las ecuaciones diferenciales o de una ecuación mismo, ¿no? Si es que es de grado 3 o de orden 3, ya no necesariamente de orden 1,
Ustedes pueden derivar las veces necesarias hasta que la ecuación quede simple y ustedes puedan reemplazar. Eso es lo que busca la regla de L'Hopital, ¿no? Principalmente desde el enfoque. Bueno, aquí hablando un poco más de las características, ustedes van a poder hablar aquí que, como les digo, es la derivación y se va a poder repetir las veces que sean necesarias hasta llegar a lo más básico. A eso se refiere la indeterminación original. Es decir, la ecuación más básica es lo que van a buscar encontrar, ¿no es cierto? Entonces también hay que saber que se puede aplicar a las funciones, ¿sí? No solamente a una ecuación como tal. Sabemos que las funciones se pueden expresar como f de x y g de x, ¿no? Sabiendo que cada una de estas funciones, más bien, bueno, las funciones son ecuaciones que representan un gráfico o una trayectoria distinta dentro del plano cartesiano. Entonces, mediante la ley de Hopital, ustedes van a poder poner o intersecar estas funciones, más bien, con esta ley que aplica el cociente, ¿no? Y con esto se va a conservar y van a tener una intersección entre ambas, ¿no? Y va a poderse calcular el límite que posterior va a servirles para calcular el área debajo de la curva, el área que se genere entre una y otra recta entre los puntos intersecantes, ¿no? Eso ya luego. Pero esto es un paso previo. También hay que saber que, por ejemplo, al escribir que x tiende a el infinito, sabemos que se manejan dentro de los números reales. Todo lo que estamos trabajando se maneja dentro de los números reales, dentro de estos que están los números naturales, los números racionales, dentro de los números reales ya se incluyen los negativos, ¿no? Entonces, prácticamente siempre se debe especificar, incluso cuando se trabaja con el valor cero, ¿no? Aquí ustedes tienen que mencionar que esto es importantísimo de mencionar, el signo, ya que esto sí va a variar mucho porque trabajamos con las propiedades de los límites. Y si trabajamos al final, al momento de resolver con... si al final, vamos a bajar de nuevo acá, ¿no es cierto? Que acá, por ejemplo, el valor fuera así y así, los valores estuvieran negativo y positivo, aquí esto se genera, aquí la respuesta no sería el infinito, ¿no? La respuesta no sería el infinito. La respuesta sería aquí que son no determinadas, ¿sí? Porque no podemos determinar el valor de un número que desconocemos, porque el infinito tiende hacia un número que aún no se acaba, ¿no es cierto? Entonces, si menos infinito, más infinito, no sabemos de qué número a qué número se esté albergando. Así sea una multiplicación. Entonces, matemáticamente no es posible. En tanto, abajo, si es que no hay ningún signo, eso quiere decir que es de signo positivo. Entonces, por lo tanto, se mantiene como tal, como les mencionaba en las propiedades. Hablando más un poco de las aplicaciones, tenemos de que las aplicaciones dentro de L'Hopital para resolver, más no como para aplicaciones dentro del mundo o de la vida real, porque como les explico, esta regla o ley es muy corta, o es un preprocedimiento o se encuentra dentro de un procedimiento mucho más grande, ¿no? Entonces no se podría hablar como que de una aplicación real. Si habláramos de la longitud de arco o del cálculo de una área bajo una curva, sí podríamos encontrarle, ¿no? Pero al ser un paso, como les menciono, dentro de otros procesos más grandes, no tendría aplicaciones directas como tal dentro de la vida real, pero sí tiene aplicaciones dentro
de lo que tiene que ver a la resolución de los límites. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, si tuviésemos un caso de que nos quedase la respuesta así, ¿no? De que aquí vamos a ver de que x tiende a un valor, que en este caso es x tendiendo al infinito, y en la respuesta final nos quedaría x dividido para x elevada al cuadrado, ¿no? Hablando en estos términos, nos va a quedar al final que es el infinito sobre el infinito. Entonces tenemos que las indeterminaciones que ocurren dentro de la ley de L'Hopital, ya estoy reemplazándole así, esto sea al cuadrado, al final va a quedar este infinito mismo. Se puede, no vamos a tener como que una respuesta como la de abajo, ¿no? Que era una multiplicación. En este caso, al tener así, ya reemplazando los valores, suponiendo que la respuesta del límite llegase a ser hasta este punto, aplicando L'Hopital, ¿no? Ya derivando y todo, y que nos haya quedado en x sobre x al cuadrado, y ya reemplazando los valores aquí, si nos queda de esta forma, sabremos directamente que la respuesta es que es una indeterminación de tipo 0, ¿sí? Esta es la indeterminación, ¿sí? Esta es una de las respuestas que pueden ocupar directamente, si es que ustedes ya en la derivación pueden observar, porque ustedes es un poco complicado que puedan recordar cuáles son todas las aplicaciones o propiedades que tiene el infinito. Pueden confundirse dentro de las derivadas, hay otras propiedades. Entonces, por eso solo les menciono esto de aquí, ¿no? Directamente así, dentro de la misma ley de L'Hopital. Hablando de la otra, aquí, ahora vamos a tener al revés, de que, aquí, bueno, aquí está mal, aquí es de que se tiende a 0. Vamos a tener que, el mismo ejemplo, ¿no? De que si la fórmula terminase de nuevo x, digamos aquí, 2x sobre 3 sobre x, pongamos. Y x tiende a 0, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí al final 0 sobre 0, porque 2 por 0 va a ser 0 y 0, y solo reemplazando el valor de x de abajo sería 0. Entonces, tendiendo a esto, la aplicación o la indeterminación se denomina de tipo infinito, ¿sí? Este tipo de acá. Sí, es para simplificar bastante. Ustedes pueden realizar un reemplazo también directo en las fórmulas, en la ecuación, diré. Hablando de que, por ejemplo, nos quede así, ¿no? O sea, como les estaba escribiendo, 2x más 3x al cuadrado sobre 2x al cuadrado menos x, por ejemplo. Suponiendo así. Si ustedes hacen el reemplazo directo de aquí, de x tiende a 0, aquí pondremos 0, ¿no es cierto? Y 2 por 0 es 0, 3 por 0 al cuadrado es 0. Por el 3 sería 0, ¿no es cierto? Arriba ya nos quedó 0. Abajo también nos va a quedar 0, entonces al final es 0 sobre 0. Y cuando nos queda esta forma de aquí, si en un reemplazo directo ustedes van a poder ya, simplemente van a ahorrarse el paso de escribir toda la derivada y simplemente van a escribir que es una indeterminación de este tipo, ¿no? Infinito sobre infinito, por las propiedades igual.
que se mantiene dentro del L'Hopital para hacer los reemplazos en este tipo de ecuaciones indeterminadas, es decir, que no tienen valores directos como tal, como un 1, 2, el 3, el 4. Hablando de las indeterminaciones aquí, cuando ocurriese hablando aquí directamente de otra vez, un ejemplo sería 2x más 3x al cuadrado, ¿no? Y sumáramos, digamos, más elevado a la menos 0.5. Aplicando aquí, reordenando el L'Hopital y todo, ¿no? Sabemos que este de aquí vamos a poderlo poner abajo, aquí ponemos multiplicación. Vamos a poderle hacer una división y todo, y ya al final, este término, como tiende al infinito, habría que reemplazar, ¿no es cierto? Este de aquí. X, la X, en vez de la X vamos a poner aquí el infinito, sea positivo o negativo, ¿no? Sabemos que un número multiplicado por el infinito es 0, ¿sí? Entonces, igual, un número, el infinito elevado al cuadrado nos da 0. Entonces, aquí esto tomaría valores de 0, ¿no? Ya una vez derivando, obviamente, que sabemos que aquí la derivada, ¿cuál sería? Sería x2, sacando la constante, que sería el 2 adelante, y nos quedaría 1 sobre x, ¿no? Y el otro sería 3x al cubo sobre 3, simplificando nos quedaría 1. Pero igual, ya aplicando la derivada, utilizando el L'Hopital, sería el término 0, ¿no? Aquí. Por el contrario, sabemos que epsilon se toma como un número, o sea, como una constante, ¿no? Al aplicar la derivada vamos a poder sacar el valor, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no estaba menos 0.5, sino que aquí estaba la x, aplicándole, ya separándole los términos o aplicando el L'Hopital. Vamos a aplicar el logaritmo natural para hacer la derivación. Nos va a quedar logaritmo natural de x, ¿sí? Y al final podemos aplicar antes un reordenamiento y nos va a quedar, para eliminar el logaritmo, y nos va a quedar solamente la x. Entonces solamente ahí vamos a tener que reemplazar el infinito. Volviendo a recomodar todo para la ecuación inicial, nos va a quedar el valor de 0 por infinito, ¿no? Entonces, no, eso nos quedaría directamente una indeterminación de tipo 0 por el menos infinito, ¿no? Entonces, la respuesta es directamente eso, ¿no? Indeterminaciones. Todas estamos hablando de las que no van a poderse solucionar de ningún tipo, pero la solución prácticamente, o sea, la respuesta, claro, es indeterminada, pero la respuesta sí termina concluyéndose en que es de un tipo, ¿no? Gracias a L'Hopital. Si aplicáramos directamente en las ecuaciones que les mencioné antes, o la que les puse de ejemplo hace un ratito, no se va, o sea, directamente nos va a salir 0 sobre 0. Diré 0 menos algún número. Y en algún punto vamos a llegar a que matemáticamente no se va a poder resolver, porque al final siempre vamos a tener que reemplazar por el infinito, ¿no? Vamos a la de acá abajo, que es lo que les hablaba, de que en el caso de que si se llegase a una solución en la que las ecuaciones nos queden así, ¿no? X, 3x al cuadrado más 2
más, a ver, menos 2x. Entonces, digamos que x tiende al menos infinito, ¿no? Si reemplazáramos aquí, vamos a tener que es 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrarle esto solo para fines para explicarles. Si reemplazamos el menos infinito directamente aquí, nos va a quedar menos infinito al cuadrado, ¿no? Entonces, aplicando las propiedades aquí de los signos solamente para mantenerle, para el ejemplo, nos quedaría así, el infinito, ¿no? Y el menos 2, y aquí sería que hay que reemplazar por el menos infinito. Entonces, aquí se va a volver 0 igual, entonces borramos esto así. Trabajemos nomás con un signo positivo para que se pueda cambiar. ¿Ya? Entonces, aquí sí nos quedaría con signos distintos. Hay soluciones de L-Hospital que al final se vuelve a reordenar y nos va a quedar simplemente de esta forma. Entonces, al tener esto de aquí, la respuesta prácticamente es que es una indeterminación de este tipo, ¿no? Teniendo en cuenta lo de los, por las propiedades, ¿no? Que si hay un infinito menos infinito, ustedes tal vez podrían pensar de que eso ya es directamente 0, ¿no? Como que si tuviéramos 1, menos 1, más 1, ¿no es cierto? Eso es 0 prácticamente. Entonces, para que no haya esas confusiones, les explico con las ecuaciones, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, hay casos excepcionales en los que, por ejemplo, resolviendo por L-Hospital, al final la respuesta nos queda que 1 elevado a la x, 0 elevado a la x, o el x elevado a otro término, ¿no? A y, hablando de la última indeterminación de este tipo. Todas estas son indeterminaciones, porque 1 al infinito no es 1, como se podría hablar. Matemáticamente siempre nos han dicho que 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, todas estas son indeterminaciones, ¿no? Si llegase a darse el caso, ustedes tienen que tomar en cuenta de que todas estas resoluciones o llegar hasta este punto, para llegar a estas indeterminaciones, si no se encuentra solución por otro método, se va a llegar a esas indeterminaciones gracias a la aplicación de L-Hospital, ¿no? Y bueno, hablando ya de los ejercicios como tal que se colocaron, aquí directamente, este ejercicio me parece que es el 43, creo, o el 69, por ahí me parece que es. Aquí es fácil, ¿no? Para que haya una poca variabilidad, ¿no? Porque los demás ejercicios sí se aplica el L-Hospital, tenemos de que se va a aplicar sustitución directa, ¿sí? Por propiedades de los logaritmos, de los límites, diré, se puede separar, ¿no es cierto? Sabemos que aquí hay una multiplicación. Estos términos se están multiplicando, entonces podemos separar los límites directamente, o sea, el límite para cada uno de los términos, para x y para el logaritmo de x. Entonces, lo que se hace es eso, ¿no? Se separa, al aplicar la sustitución directa, tenemos que x es igual al infinito. Y el logaritmo de infinito nos queda directamente infinito mismo. Y con eso, infinito por infinito, nos queda la respuesta infinito nada más, ¿no? Si aplicáramos el L-Hospital, nos va a salir que matemáticamente, como hace un rato les dije, no se puede resolver porque en el numerador nos va a quedar 0. Y 0 dividido por algo no se puede hacer. Entonces, era uno de esos ejercicios que decía que por qué
si es que se puede aplicar o no el L'Hopital, ¿no? Dentro de las resoluciones que ustedes tenían. Como pueden ver, sí tiene solución directamente aplicando por un método directo, y esta es la gráfica que se obtiene de esa función, ¿no? Que tiende al infinito. Podemos ver que parte del origen, de las coordenadas de origen, que son 0 y 0 en X y en Y que tiende a ser una parábola que no tiene límite, ¿no? En el ejercicio 2, aquí sí hemos aplicado el L'Hopital directamente. Como pueden ver, se hace un reordenamiento, ¿no? De aquí de las funciones. Lo que hemos hecho es dividir el seno, más bien X, ¿no? X se ha dividido y para colocar y poder resolver, ¿no es cierto? Para aplicar el L'Hopital, como les expliqué, el L'Hopital es la derivada del numerador para el denominador. Más bien, se dividen los términos en un numerador y un denominador. Y de ahí se realiza la derivación para cada uno, ¿no? Independiente, numerador y denominador independientes. Entonces, la derivada del seno de 1 de x, aplicando las identidades trigonométricas, nos queda que es el coseno de x sobre x. Y la derivada de x de 1 sobre x, nos queda que es 1 sobre x al cuadrado. Posteriormente a esto, ¿qué hacemos? Simplemente de ajustar, ¿no es cierto? Resolver medios con medios, extremos con extremos primero para ver cómo que ya se nos reduzcan un poco los términos. Y con eso nos queda menos coseno de un medio sobre x al cuadrado sobre menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Abajo tenemos, para continuar, tenemos acá, ¿no? Ya dividiendo, sabemos que este signo con este signo, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Menos por menos se hace positivo. Entonces ya nos queda el término de forma positiva y terminamos de reducir, ¿no es cierto? Completamente. Y nos queda coseno de 1 sobre x por x al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿no? Podemos eliminar el x al cuadrado y nos quedaría coseno de 1 sobre x, ¿no es cierto? Y sabemos que tenemos que tiende al infinito. Entonces, podemos dividir el término directamente aquí. Este coseno, sacamos del límite y nos queda 1 sobre x igual a 0, ¿no? Sabemos que 1 dividido para el infinito es como multiplicar 2 por infinito, es lo mismo, ¿no? 2 por infinito o 1 dividido para el infinito nos va a dar 0. ¿Sí? Y aquí sacando, aquí me parece que se ha equivocado al momento de transcribir. Aquí es el coseno de x, ¿no? Entonces, reemplazando aquí dentro del coseno de x que tiende al infinito, vamos a las identidades y a las propiedades y tenemos que el coseno del infinito tiende a 1. Entonces, directamente nos queda, ¿no? Como hemos separado estos dos, este con este, el límite de arriba con el límite de abajo, este se suma. A ver, sí, los dos se suman en este caso, porque era una multiplicación. Y como arriba nos queda 0 y abajo nos queda simplemente 1, tenemos que el límite del infinito tiende a 1, ¿no? Aplicando todo esto la ley de L'Hopital. Como pueden ver, la clave está bastante acá en la derivación. Ustedes tienen que saber bien las identidades trigonométricas aquí. Su profesor seguramente les va a preguntar aquí
cuál es la identidad trigonométrica o por qué pusieron este valor, el momento de colocar, ¿no es cierto? Entonces aquí son identidades trigonométricas, todo lo que hemos trabajado aquí directamente para separar y poder derivar. Y bueno, aquí está, hemos escogido todas las que tenían con gráfica, ¿no? Para que ustedes puedan observar aquí. Dentro de esto de aquí, podemos observar, voy a hacerles un poquito de zoom, que el límite, como pueden observar aquí, es 1, ¿no? No se va más allá del 1. ¿Sí? Esta función o la ecuación o el límite, como pueden ver, a esto se refiere, ¿no? Los límites. Dentro del plano cartesiano, de la gráfica que se dibuja dentro de este, es hasta dónde va. Puede tender a bajar un poco hasta el eje Y negativo, pero si ya se acerca hasta el punto 1, empieza a curvarse y no se vuelve ahí, ¿no es cierto? No, nunca más vuelve a intentar pasar, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que la ecuación, los límites están bien encontrados, ¿no? Porque la gráfica se contrasta con la respuesta del límite que encontramos de la ecuación. De igual forma con el ejercicio número 3, que este es un límite que tiende a 0. Vamos aquí a aplicar ley de los exponentes. En este caso, si aplicáramos directamente L'Hopital, nos saldría la respuesta directamente 0, ¿no? Porque la derivada de x sobre 1 de x nos queda 1. Chicos, este de aquí sí se vio antes de que se acaba de la llamada. Este sí me escucharon. Sí, sí, se terminó. En este de aquí, bueno, les decía que justo había habido un error aquí, que está bastante similar, que en este de aquí tiende al infinito, ¿no? Entonces, recuerden que aquí el valor no es 0, sino es al infinito. Vamos a copiarlo de aquí, creo. Ya. Entonces, bueno, el valor igual va a ser 0, ¿no? Pero aquí hay que saber que el reemplazo de la x en este caso es infinito, no como en el anterior era 0. Recuerden lo que les dije, ¿no? Multiplicar un número natural, fraccionario, el que sea, puede ser 1 por infinito, o dividir un número para el infinito es 0, ¿sí? Entonces 1 dividido para el infinito es 0, y 0 por el logaritmo natural del infinito termina siendo 0, ¿no? Entonces, épsilon elevado a la 0 nos da como resultado que es, como les expliqué antes, épsilon elevado a la 0 es 0. Entonces, como podemos observar en la gráfica, esta también tiende a 0. Es bastante similar a la anterior, simplemente que la tendencia de x era hacia el infinito, ¿no? Vamos a pretender de que en este caso, en el ejercicio no estaba especificado, por ejemplo, en el planteamiento como tal, que si tendía hacia x positiva o a x negativa, ¿no? En este caso,
GeoGebra lo que hizo es asumir como no había signo que era positivo, entonces tiende al infinito hacia el lado derecho, que es el lado positivo, ¿no? Si hubiera estado con el infinito negativo, la gráfica sería la misma, pero opuesta, ¿no? Por eso afecta bastante el signo. En este caso, en los ejercicios que me enviaron, no había, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta última, lo que tenemos aplicando la regla del límite directamente, que nos queda es epsilon, ¿no? Aplicando L'Hopital y derivando. En esta parte de aquí, no sé si ustedes aquí quisieran que yo escribiera todo el procedimiento, les quería preguntar en este último ejercicio, por eso solamente está planteado directamente la respuesta. Porque en este ejercicio, no sé si ya llegaron a pasar o la persona que está pasando no está conectada ahorita, pero en este ejercicio el procedimiento es un poquito extenso y un poquito, había que derivar varias veces y había que aplicar una reordenación, incluso había que integrar un poco. Entonces, yo quería ponerles este ejercicio que estaba un poquito complejo para ver si es que ustedes se animan a desarrollar este ejercicio ahí hablando con su profesor, o si tal vez quieren que les cambie y les ponga por uno que sea de L'Hopital normal. Como van a ver, la respuesta de esto es de epsilon, ¿no es cierto? Entonces, al final, la curva es distinta a la de que van a ver a las otras gráficas que se resolvieron con el L'Hopital. Esta es la única que se vuelve una parábola completa y que tiene asíntotas. Entonces, ustedes me dirán, ¿no? Y bueno, ahí se acaban las diapositivas. Pero este es el único ejercicio que yo les quería preguntar. Y bueno, y ahí si tienen más preguntas antes de cualquiera de las diapositivas, ahora sí pueden hacerme nomás con calma, chicos. Ya, bueno, yo una cosita. En las diapositivas usted nos va a pasar, o sea, en el formato de PowerPoint para poderles editar también, ¿verdad? Claro que sí. Ah, ya, porque, verá, justo tenemos que también, como que, ay, perdón, tenemos como que poner un ejercicio que sea aplicable en la vida real, o sea, en qué nos sirve esto en la vida real? Bueno, en la carrera que estamos estudiando. Ah, Entonces, ya. eso tenemos que poner. Y no sé si eso nos podría decir, o sea, en qué caso se puede aplicar esto. Eh, Verán, ¿de qué carrera son chicos ustedes para pensar de una vez eso directamente? De eso, Ya de zootecnia. A ver, díganme materias o cosas que aplicabilidades o acciones. o ¿Qué sea, actividades nomás desarrollan ustedes para poderles decir? como que de animales, de terrenos, así. La carrera tiene que ver con animales. Ya. Verán, como les explico, prácticamente ustedes lo que podrían, a una aplicación directa de L'Hopital, podría ser, por ejemplo, hasta qué punto es una dosis, por ejemplo, para, no sé, de alimento, hablando de pollos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente aplicación de, no sé, de un antibiótico, por ejemplo, o por ejemplo, para el crecimiento de alguna planta, podrían determinar el límite antes de que se pueda causar, no sé, daños o afectaciones, ¿no? Dependiendo de los parámetros que ustedes tomen en cuenta, aplicando los límites. Ustedes pueden poner que el valor o la tendencia de X sea el máximo valor permisible, ¿no es cierto? Que pueda tolerar, no sé, una planta, hablando de plantas o de animales en este caso, ¿sí? X tendría el valor o tendería al valor que ustedes mencionan. Y ustedes tienen que plantear una ecuación en este caso, como que, por ejemplo, no sé, X va a ser el número de animales que hay, más el doble
de, de que no sé, se me viene ahorita a la mente. Déjenme revisar una de las situaciones que tengo aquí que ya les pasé. Digamos que, por ejemplo, es el número de los animales multiplicados por el peso, ¿no es cierto? Digamos, por el peso. El número de animales por el peso y por el tiempo, ¿no es cierto? Digamos que son 10 días que se suministra esto. Entonces aquí ustedes, el valor de X, ustedes, bueno, aquí tienen que plantear bien la ecuación. O bueno, si es que quieren, les puedo como que echar una mano mirando por ahí, a ver si es que podemos plantear, debe haber una ecuación ahí que tenga que ver con esto. Yo me iría más hacia ese lado, con alimentación o con tolerancia. ¿Por qué Ajá, sí, sí, por hacia allá? favor. Porque eh, los límites buscan encontrar eso, ¿no? O sea, el punto tope, que no sea, después de eso ya no tiene razón de ser o sería imposible de que suceda. Así también se puede interpretar el sobrepasar los límites, ¿no? O porque matemáticamente ya no es comprobable o no se puede realizar. Entonces, yo me iría por ese lado. Yo les recomendaría que se vayan por ese lado. Como les digo, ya les voy a sacar ya les voy a checar. Y en este ejercicio 5 tal vez podríamos poner esa aplicabilidad más bien, si gustan, para Sí, sí, que... porque sí, mejor sí, nos podría ayudar así en esa parte, porque lo que quería el profesor este es que, o sea, una parte como que fácil y otra parte compleja, y el ejercicio que sea aplicable, algo así. Ya. Ya, con respecto al ejercicio este 5 que les mencioné, no sé si quieren que les describa todo el desarrollo o como les mencionaba, que este es un ejercicio un poquito complejo, que tiene que ver un poco hasta con integrales. Eh, por eso solo le escribí la respuesta hasta el final, y si no le ponemos uno de L. Hospital mismo de los que les tocó resolver, que esté un poco más difícil. La verdad, por el Hospital, la verdad no es tan complejo porque máximo en unos 7 pasos ya se resuelven esos ejercicios que les habían puesto. Entonces, eso que me comenten igual acá. Sí, yo creo que mejor este ejercicio 5 como dice usted, si nos podría ayudar, o sea, con eso de la aplicación, tomando un ejemplo casi igual a este. ¿Ya? Ajá, eso creo Es mejor yo. a la aplicación a la vida, ¿ya? Ujú. Ya. Chévere, entonces. Para ponerles ahí y ya les enviaría de una vez. Con eso de ahí voy a tratar de ponerles absolutamente todos los pasos para que solamente vayan leyendo nomás el ejercicio, porque ese de ahí sí ha de haber que hacer un planteamiento y todo. Entonces yo les voy a poner ahí incluso hasta con palabras para que ustedes solamente vayan leyendo si les parece bien o si es que manejan bastante mejor los términos o identidades y cosas así, para dejarlo simple y ustedes vayan solamente hablando. Sí, por favor, ahí creo que está bien. Ajá. Con las letritas, hasta para que entiendan, porque es la exposición. Ya. Ya, entonces, de ahí, no sé, de arriba, tal vez si tienen alguna pregunta o algo para regresarnos y que de una vez la ven, o si no, para ya ponerme a buscar ese otro ejercicio y de una vez enviarles hoy mismo. No sé si mi compañero vaya a decir algo. Sí. Ujú.
Por ejemplo, ustedes pueden preguntarles sobre esto. Esto de aquí parece simple, ¿no? Pero me tomé el tiempito para explicarles un poco porque sí puede ser confuso. Entonces ustedes pueden preguntarles, ¿se considera una indeterminación que dentro de la ley de L-Hospital, si existe la respuesta es 0/0, sabiendo que la división matemática de 0 para un número no se puede realizar? Entonces ustedes con eso ya, o sea, es algo complejo, ¿no? Suena muy complejo, pero prácticamente sus compañeros lo único que tienen que decir es sí, una determinación de tipo infinito sobre infinito. Lo otro que podrían preguntar, que también para que ustedes puedan responder, por ejemplo, si el profesor les dice alguna cosa o no contestan bien, y ustedes puedan responder igual bien, es, por ejemplo, ¿qué hace la regla de L-Hospital, por ejemplo? ¿Hacia dónde o cuál es los pasos o cómo se centra o cuál es la regla de L-Hospital, ¿no? Entonces ustedes le preguntan eso a sus compañeros y sus compañeros tendrían que responder de esta forma. Eh, si nos plantean una ecuación, lo que hacemos es reordenar de acuerdo a la regla de L'Hopital para que podamos realizar las derivaciones del numerador y del denominador. Y ya con eso estaría la respuesta, ¿no? Pero como ustedes escuchan, la pregunta está hecha con maña, ¿no? Suena bastante compleja, incluso para su profesor, el hecho de cuando realicen esta pregunta, ya se le va a complicar, o sea, ya va a sonarle complicado y no les va a decir como que eso está muy fácil. O por ejemplo, se puede realizar mediante L'Hopital el límite entre funciones, por ejemplo. Y sus compañeros tienen que mencionar, sí, sí se puede hacer mediante el cociente, ya sea entre el cociente de la función, o sea, f, x, f, g, la que sea, pero el cociente entre las funciones. Ese es el límite. Entonces, de eso podrían preguntarle tranquilamente. Alguna otra que por ahí se me ocurra, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas indeterminaciones cuando se toman valores logarítmicos o exponenciales en la regla de L-Hopital? Y ahí pueden mencionar, que les digan uno, que sea ahí pueden decirle 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0, 1 elevado al infinito. Entonces yo creo que con esas preguntas ya estarían tranquilamente ustedes al otro lado. O por ejemplo, aquí dentro de la gráfica, en la gráfica del ejercicio 2, por ejemplo, el límite es 1, ¿no es cierto? Les dicen ustedes. Y en la gráfica nos pueden corroborar que sí está hacia el límite, ¿se comprueba o no se comprueba dentro de la gráfica? Y ustedes dicen, sus compañeros o el profesor o el que responde tiene que decir sí, o sea, como podemos ver en la gráfica, esta función o esta ecuación corresponde a su límite que es 1, porque no se sobrepasa en el eje Y, que es donde estamos encontrando, no se sobrepasa el límite de ahí, ¿no es cierto? Vemos que después de esto se vuelven horizontales y cada una toma un camino hacia el eje positivo y al eje negativo. Entonces, esas preguntas creo yo, chicos, que podrían hacerles tranquilamente a sus compañeros. Ajá, sí, sí, están bien, gracias. Ya, entonces, chicos, si no tienen más dudas, me pongo ahorita a buscar el ejercicio y les envío. Sí, por favor, que nos ayude con eso. Y ya, entonces ya le hago la transferencia de lo que falta, ¿verdad? Sí, por favor. Y ya usted me realiza la transferencia y le enviaría los ejercicios ya completos, lo que faltaba, que no eran muchos, igual creo que eran unos 10 o 12, creo. Ajá. Y ya termino de buscar las diapositivas y le envío, más bien los ejercicios y le envío las diapositivas completas, igual en PowerPoint, para que si usted quiere editarle alguna cosa, aumentarle alguna cosa, le aumente más. Ajá. Ya, entonces eso sería todo. Gracias. Ya, chicos, pasen bien.